enfoque metodológico, sino por el diseño. Sustentar el diseño del por qué están escogiendo, si es descriptivo, por esto, esto y esto. Ahí en la explicación, pues sí se puede llevar, sobre todo si ustedes redactan su párrafo de autoría propia y después sustentan con algún autor con respecto al diseño que ustedes están considerando que es el apropiado para su investigación. Entonces sería básicamente decir el tipo de investigación que vamos a hacer y sustentarla, nada más. Así es, y decir, por ejemplo, que esta investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo o cualitativo. Si ustedes consideran que va a ser mixto, yo les recomiendo que todavía no se inclinen por el mixto. Uno, porque nosotros no abordamos dentro de nuestros temas el mixto. Y dos, o sea, sí lo vimos en clase, sí lo expliqué como tal, así de que existe el mixto y en qué consiste el mixto, pero no nos enfocamos. Si se fijan, hemos estado dando todo cuantitativo y las otras sesiones va a ser cualitativo. O sea, son los dos enfoques metodológicos que abordamos durante el semestre. Entonces, aunque ustedes saben que existe el mixto, aunque ustedes creen o piensan por cómo va su investigación que el enfoque va a ser mixto, decídanse por uno, pongan mejor cuantitativo o cualitativo, el que va a ser predominante, ¿sí? Ya cuando ustedes vayan avanzando más en su tesis y todo, si sigue enfocándolos en mixto, pues entonces sí ya lo pueden poner que el enfoque metodológico es mixto. Pero por lo pronto, yo les recomiendo que escojan uno, que sea cuantitativo o que sea cualitativo y que se basen en el diseño con respecto a ese enfoque. Si es cuantitativo, cómo lo van a hacer o cómo es que creen ustedes que va a ser la metodología que van a utilizar para su investigación. Ok, maestra, y una duda más en cuestión de lo que comentaba la compañera del foro. Ahorita sí entras a la página y todo, sí aparece. O sea, ahorita sí se ve. Ajá. Nada más que la verdad yo tampoco lo he hecho. Entonces sí, sí nos podría apoyar en ese sentido de igual y a lo mejor para el domingo. Y otra duda, porque veo que por ejemplo los compañeros adjuntaron un documento. ¿El documento es igual portada, introducción, conclusión o no? ¿O solamente es el puro cuadro comparativo? Bueno, yo no he estado muy de acuerdo en que siempre pongan en sus actividades la introducción y la conclusión por la confusión que se puede generar con respecto a la introducción y conclusión de la tesina. Me ha ocurrido los semestres pasados, lo hemos expuesto ante los coordinadores para que no tenga que ser así. Sin embargo, bueno, pues consideran que sí tiene que ser en cuestión de lo académico. No, no, vamos, sustentamos y damos y lo entienden, pero no quieren hacer cambios generales. Sin embargo, en investigación educativa o en la materia de investigación educativa, pues sí se genera mucha confusión la entrega de una introducción, una conclusión de un trabajo académico con respecto a la tesis. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y que quiero evitar? Que a finales, cuando me entreguen el proyecto final, me vuelvan a poner introducción y conclusión, cuando eso no va. ¿Por qué? Porque en tu tesis no has realizado trabajo de campo. Si no has realizado trabajo de campo, no puedes obtener análisis de resultados, por ende, no puedes tener una conclusión. Y si no tienes todo, pues tampoco puedes generar la introducción. O sea, es que esas dos partes en la tesis es lo último que se hace. Entonces, en este caso, si se fijan, yo dentro de las instrucciones no les puse que pusieran introducción y conclusión. Sí me gustaría que pusieran ahí más que nada qué aprendí de la actividad, no tanto una conclusión o una introducción, sino que al final de lo que ustedes leyeron de estadística, puedan ahí compartir, mi aprendizaje fue o yo aprendí y me pongan ahí los aprendizajes que obtuvieron con la actividad. Nada más, no me pongan introducción, no me pongan conclusión. Los que ya lo hicieron está bien, pero los que no lo han hecho no es necesario. Y para el diseño metodológico igual, solamente la pura cuartilla del diseño metodológico o esa sí es con portada, introducción, conclusión. No, en el diseño metodológico solamente, bueno, la portada puedes poner la misma de tu tesina, porque sí me interesa que sepan que esa sí es parte todavía de la tesina, que no son actividades fuera de lo que hemos estado trabajando en su proyecto final.
y nada más. O sea, es la portada, el diseño metodológico, o sea, tu redacción como tal y las referencias. Eso es lo que sí tiene que venir. Ok, muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ti, Dani. Adelante, Noemi. Sí, algo así, Noemi, una reflexión, que realmente la conclusión va con los aprendizajes y una reflexión, pero bueno, aquí lo único es determinar qué fue lo que quedó como aprendizaje. Sí, Pero te maestra. escuchamos, adelante. Sí, gracias. Maestra, yo ya lo adelanté a la actividad, al diseño metodológico. Usted en su especificación habla de un software, si acaso vamos a usar uno. Entonces, yo navegando en internet me encontré con un software, ya de cuenta que el nombre del software es Ey, espérame herramientas tantito. para investigación cuantitativa. Sí, claro. Ujú. Le decía que es como es una página, es un link y dice herramientas para investigación cuantitativa y te lleva para hacer encuestas. No la he revisado nada más, yo la agregué a mi trabajo para de aquí al 28 revisarla y a ver si me sirve. Yo me enfoqué por una investigación cuantitativa porque responde al por qué, responde a problemas poco, poco investigados, valga la redundancia. Entonces, ese software me podría servir porque de hecho Sí, también puse algunos, yo voy a usar las encuestas, perdón, y puse algunos ejemplos de cuestionarios. ok, perfecto. ¿Podría servirme un software, ese software? Sí, hay que ver, bueno, la Y idea. otra cosa, maestra. Sí, sí, dime. Perdón, lo que pasa es que yo ya lo hice. Ya hice el trabajo, pero lo leo y lo releo y lo releo. Siento que algo me falta. Ya me falta le pongo una palabra, le cambio un verbo, le cambio un adjetivo calificativo. O sea, como que no me convence. Y estoy sustentando con autores, o sea, como las especificaciones que usted nos marcó, pero siento que algo le falta al trabajo. Por eso no lo he mandado. Ok, bueno, si no lo has mandado por eso, si gustas, me lo puedes compartir, ya sea que lo subas al Drive y me compartas el link por medio de mensaje y te asesoro al respecto antes de que lo subas a la tarea y no te esperes a la retroalimentación. Se lo agradezco, maestra. Mañana mismo se lo mando. Muchísimas Ok, gracias. perfecto. No, muy bien, al contrario. Bueno, y retomando la del software. La idea del software es para que ustedes vayan viendo, está muy bien el de encuestas, bueno, al menos en lo personal, no estipulé presupuesto para un software específico en cuestión de la investigación. Uno, por desconocimiento, no lo sabía, no sabía que tenías que utilizarlo hasta que ya estás dentro de, y eso es lo que quiero prevenir con ustedes, que sepan los software que existen de encuestas, pero también principalmente cómo van a analizar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Aquí pues el enfoque, por eso lo puse, para que ustedes vayan conociendo de los software, cuáles son los gratuitos, cuáles son los que tienen costo, cuánto es el costo y todo eso para que tengan ustedes ahí esa información y pues se vayan por los gratuitos. Realmente los softwares son un apoyo. Hay doctores que consideran que es relevante para una investigación. No es cierto. Es una herramienta. Si tú haces el análisis de resultados con Excel, tiene el mismo valor científico que si lo haces con SPSS o si lo haces con cualquier otro software como RStudio. O sea, no es el software, es una herramienta, es la que te facilita. Y la importancia de conocer los diferentes softwares, ok, bueno, esta que es versión gratuita, ¿qué tanto me va a facilitar el análisis? Lo que estamos buscando es conocer diferentes para ver con cuál se me hace mucho más fácil y no tengo que dedicarle tanto tiempo para el análisis de resultados, tanto cuantitativo como cualitativo. Y si, bueno, si tienes las posibilidades de adquirir un software, bueno, lo puedo adquirir, pero ¿va a ser inversión o nada más va a ser para facilitarme y ahorrarme tiempo? Sobre todo los cualitativos que tienen que estar
transcribiendo las entrevistas y todo, pues sí hay software que les ayuda muchísimo en eso. Y en lugar de estar escuchando y haciéndolo porque sí tiene que ser exacto, entonces por eso la importancia de los software. Pero claro, cualquier software les sirve porque lleven esa mentalidad. Es una herramienta, no es lo que te va a realizar la investigación, solamente es una herramienta que te facilite el análisis de resultados, o sea, lo que es los datos, tenerlos bien, organizados y poder realizar el análisis de los mismos. Pero sí, esa fue la finalidad con respecto al programa. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Antes de empezar, porque si ya nos extendimos un poquito más. Antes de empezar, bueno, hoy termino cualitativo con lo que me resta de estadística. Si no alcanzamos a hacer ejemplos, me comprometo a hacerles una grabación con ejemplos para que también los tengan, sobre todo los que son cualitativos, perdón, a los que son cuantitativos, porque ya pues tenemos que empezar la próxima semana con cualitativo. Pero sí al menos terminar de ver en qué consiste estadística inferencial. No sé si tengan alguna duda, cómo van con su proyecto, si ya se hicieron las correcciones que estuvimos manejando durante las sesiones que me estuvieron entregando. Digo, creo que ya para el parcial la mayoría de ustedes ya lo tenían bien. Hay un porcentaje muy mínimo que sí todavía estaban batallando desde el título, pero en sí la mayoría realmente han hecho un muy buen trabajo. Bueno, no, creo que no hay dudas. Y si hay dudas, pues bueno, me mandan mensaje. Estamos ya en la recta final del semestre y pues tenemos todavía tiempo. Si hay que hacer correcciones, si tenemos dudas, cómo está nuestro proyecto, si vamos bien. Acuérdense que ahora la rúbrica sí está enfocada en contenido, no como en el primer parcial, que en el primer parcial básicamente era los lineamientos que se cumplieran, que estuviera tanto de antigüedad de los estudios, de los artículos científicos que se estuvieron considerando para realizar los antecedentes, el título, que sea la extensión máxima o mínima y así. Ok, Guadalupe, muy bien. Bueno, Esther. Ok, perfecto, está bien, Esther. Me da mucho gusto que me estés avisando. De hecho, te acabo de contestar uno, ¿verdad? Que me mandaste durante el día. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces déjenme les comparto la presentación para avanzar. Ojalá que terminemos. Y si no terminemos, pues se los termino en uno de recursos. Espero no tener problemas con el internet, como hace rato que nada más me sacó. Muy bien. Bueno, según aquí ya está proyectándose. Déjenme avanzo. Ok, nos quedamos en medida de dispersión. Habíamos visto en las clases pasadas que teníamos medidas de dispersión, habíamos mencionado la definición y la importancia de estas medidas, en los cuales principalmente las gráficas son las que nos permiten tener una interpretación un poquito más real de cuál es el comportamiento. A veces los datos sí nos dicen o nos dan una idea, pero las gráficas como que lo comprueban. Porque bueno, tú puedes ver que hay una relación directa o proporcional o no hay relación al momento que estás haciendo la tabla con los datos, pero ya cuando es visible, cuando ves la gráfica, que todos los puntos están o muy pegaditos a la media o muy extendidos, o sea, de si tenías o no razón, no hay compruebas si tu percepción es la correcta. Entonces tenemos aquí la variedad que
¿qué son las medidas de dispersión? Pues es la variedad que muestra un conjunto de observaciones y bueno, a esto se le denomina dispersión. Y una medida de dispersión presenta información respecto a la cantidad total de variabilidad presente en el conjunto de datos. Si los datos son iguales, se dice que no hay dispersión. Exactamente, o sea, si todos están igual, pues entonces no hay nada que analizar. Pero habíamos mencionado que podemos tener datos en los cuales nuestro intervalo o nuestro límite inferior con respecto al superior puede haber demasiada diferencia. Había puesto un ejemplo muy extremo como el de un niño y una persona adulta de tercera edad, es decir, uno de, creo que les dije de 10 años con 80 años o 13 años y 80 años, pues realmente ahí la diferencia es muy grande y tendríamos que analizar los datos que están en el inter de ese rango o de ese, perdón, de ese intervalo. ¿Por qué? Porque es el comportamiento de nos van a dar una idea si hay o no dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, las medidas de dispersión son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esas son las que son más utilizadas y, bueno, pues son las que nosotros consideramos para el análisis de datos. Había mencionado, creo que habíamos llegado hasta aquí, cómo es la regla de redondeo para las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central no utilizamos regla de redondeo. Establecemos a lo mejor 2 decimales o 3 decimales, dependiendo cómo son los datos y qué tan exactos queremos las mediciones. Pero en el caso de las medidas de dispersión sí hay una regla de redondeo. ¿En qué consiste? Consiste en que la respuesta o lo que vamos a determinar de cada una de las medidas tenga un decimal más que el original. Es decir, si el original es entero, nosotros vamos a agregar un decimal. Supongamos que el rango me da 15, pero 15 es un entero. Entonces, tengo que ponerle 15.0 y con eso cumplo la regla del redondeo. Que me dicen, maestro, es que es entero. Sí, aquí la regla nada más menciona que tiene que tener un decimal, más no tiene que ser un decimal diferente a 0. Entonces, nosotros lo expresamos como 15.0 y ya cumplimos con la regla de redondeo. Claro que si nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestros datos originales son 15.2, y al momento de sacar la regla de redondeo me sale un 14.7, bueno, 14.725, pues ahí le va a poner 14.73, ¿sí? A eso se refiere con lo de la regla del redondeo, ¿ok? Y bueno, pues aquí nos dice también un ejemplo, si la lista de datos tiene un solo decimal, el resultado de cualquiera de las medidas de dispersión o variación tendrá 2 decimales. Déjame lo hago más grande porque creo que no se alcanza a ver. Ok, ¿qué es el rango? Bueno, el rango, que es la primera medida de dispersión, es el intervalo o la diferencia que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande. Por ejemplo, si tenemos el de 10 años y el de 80 años, pues el límite inferior sería el de 10 y el superior sería 80. La diferencia entre esos dos sería mi rango, que es 70. Obviamente, entre mayor sea la diferencia en ese rango, mayor va a haber esa dispersión entre los datos. ¿Por qué? Porque a veces tiende a estar muy inclinado hacia los de 10 años o muy inclinado al de los 80 o puede estar inclinado en los del medio, pero no hay vamos, no hay dentro de todo ese rango o ese intervalo una consistencia en cuestión de cómo son los datos. Si lo logramos así, pues no va a haber tanta dispersión, van a estar muy cerrados, van a estar muy cercanos a la media. Pero sí cuando están muy inclinados, pues lo que se genera es eso, ¿no? Mucha dispersión. Entonces tenemos que el rango lo determinamos así, valor máximo menos valor mínimo.
el rango se utiliza solo los valores máximos y mínimos de los datos, por lo que es muy sensible a los valores extremos. Y este rango, pues por eso nos dice que no es resistente, por lo que le acabo de mencionar, que si hay muy enfocado a los extremos, pues nos puede generar esa variabilidad, ¿no? Y debido a que el rango utiliza solo los valores máximos y mínimos, no toma en cuenta todos los valores y, por lo tanto, no refleja realmente la variación entre todos los valores de los datos. Aquí cuando nosotros graficamos, pues se va a ver la mayoría de datos enfocados en donde están concentrados, si están concentrados en alguno de los extremos o si está realmente concentrado en medio. Aquí hay un ejemplo, ¿cómo podemos encontrar el rango o cómo utilizamos la fórmula? Bueno, tenemos aquí, nos dan el rango, que determinemos el rango de velocidades de datos en megabits por segundo, y bueno, nos da 38.5, 55.6, 22.4, 14.1 y 23.1. Lo que siempre se recomienda es que tengamos el orden que hemos manejado de mayor a menor o de menor a mayor. Nosotros utilizamos en las frecuencias de menor a mayor para poderlo acomodar en intervalos y todo, y esa es la recomendación. Aquí, cuando nosotros ordenamos nuestros datos, podemos darnos cuenta cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. En este caso, en este ejemplo, está muy sencillo porque son bien poquitos datos y lo puedes determinar solamente viéndolos. No tienes que acomodarlos de menor a mayor para que puedas definir el rango. Sin embargo, bueno, cuando tenemos 50 datos, tenemos 100 datos, en cuantitativo sí te piden un porcentaje mínimo para que lo puedas generalizar. Entonces, son bastantes datos los que tengas que hacer y por eso sí es importante que nosotros nos acostumbremos a que sea de menor a mayor. Y bueno, pues como tenemos que encontrar el rango restando el valor máximo menos el valor mínimo, pues sería 55.6, que es la velocidad máxima, menos 14.1, que es la velocidad mínima, y ahí obtenemos que hay un rango de 41.5 o 41.50. Si ustedes se fijan, como los datos originales nos da un decimal, mi respuesta tiene que estar en 2 decimales. Entonces, si me dio 41.5, pues le agrego el 0 y cumplo con lo que viene 41.50 megabits por segundo. Se muestra con un decimal más que los presentes en los valores de datos originales por la regla del redondeo. Otra de las medidas de dispersión es la varianza. La varianza, cuando los valores de un conjunto de datos los tenemos ubicados cerca de su media, la dispersión es menor que cuando están esparcidos. Entonces se puede pensar que es posible medir la dispersión en función del esparcimiento de los valores alrededor de su media. Ese es como nuestro parámetro, es como nosotros lo podemos interpretar al ver las gráficas. Si están muy cercanos a la media o están muy alejados con respecto a la media. En ocasiones tenemos datos muy dispersos en los cuales podemos visualizar la media y realmente todos los demás están por doquier. Entonces ahí pues también nos da ciertos criterios para la realización del análisis. Y esta medición la podemos nosotros llevar a cabo mediante la varianza. Entonces dice, bueno, la varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media, es decir, cuando los datos están compactos respecto a la media, se tiene menos varianza, pero cuando los datos están más separados de la media, se tiene mayor varianza. Entonces, por eso les puse aquí con colores, como podíamos saberlo en lugar de puntos. Déjenme nada más, me regreso porque si alguien quiere entrar. Listo. Para que fuera mucho más sencillo entender cómo voy a tener como resultado en la varianza al momento de determinarla, qué me va a representar cada uno. Y si vemos los colores que están a la izquierda, ahí se pone una línea recta, que es la referencia, donde se marca la media, y podemos ver que la mayoría de los colores
prácticamente están en la raya. O sea, son muy pocos los colores que están así como un poquito alejados, que es el rosa mexicano, el único que está un poquito, o sea, más alejado que los demás, pero casi todos están ahí pegaditos a la media. Entonces, ahí nosotros vamos a tener una varianza menor. ¿Por qué? Porque todos los datos están muy cercanos a la media, entonces no hay tanta dispersión. Y nos damos al ejemplo que está de los mismos colores, pero del lado derecho. Y ahí es muy complicado, se traza la media, pero en realidad ni siquiera las tenemos como tal muy pegaditos a la media. Sin embargo, hay algunos colores que sí se acercan un poquito más a la media, pero pues todos los demás están muy alejados. Tenemos el azul, el verde, el rojo, que están muy, muy por debajo de la media, y los otros colores como el amarillo, el otro azul, el carmesí, creo que se llama, están muy hacia arriba o muy arriba de la media, entonces no tenemos la misma imagen que teníamos en la anterior, en los colores anteriores de la izquierda, y aquí pues hay demasiada dispersión, no establecemos realmente cuáles quedarían muy cercanos a la media, y como hay demasiada dispersión, pues vamos a tener una mayor varianza. ¿Ok? Y pues aquí nos dice que la varianza se va a medir obteniendo la distancia que existe entre cada dato y la media del conjunto de los datos. Es decir, si nosotros tenemos ahí la media, la distancia del tamaño del color con respecto a la media, eso es lo que nos va a indicar qué tan cercano está o alejado está. Entonces, analíticamente, ¿nosotros cómo lo hacemos? Bueno, supongamos que tenemos un dato de 38 y que la media me dio 22, pues entonces vas a poner 38 menos 22 y, bueno, siguiendo la fórmula es como lo voy a interpretar. Pero lo que está diciendo aquí, ¿cómo voy a medir la varianza? Pues es con esa diferencia, ¿ok? Y por eso viene aquí dos colores de cómo está trazada la media, y la distancia puede ser hacia arriba de la media o puede ser hacia abajo de la media. Como en la fórmula utilizamos al cuadrado, no importa si nos sale positivo o negativo, nuestro resultado siempre lo vamos a considerar positivo. ¿Por qué? Porque cuando le vas al cuadrado se convierte en positivo. Tenga, por ejemplo, si tengo 38 y la media es 42, pues 38 menos 42 me va a dar negativo. Entonces, ese negativo lo pongo, pero al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Entonces, no afecta el que te salga positivo o te salga negativo. ¿Okay? Y aquí están las fórmulas de la varianza. Tenemos dos fórmulas, pero principalmente se utiliza la segunda. Esto no quiere decir que no utilicemos nunca la varianza o la primera fórmula, pero por eso es importante reconocer la diferencia entre las dos. Tenemos la fórmula de la varianza poblacional y la fórmula de la varianza muestral. Como nosotros trabajamos los datos normalmente de una muestra, por eso utilizamos con mayor frecuencia la muestral. En la varianza poblacional, las dos son lo mismo, es la diferencia de los datos, es decir, el dato que tengo menos la media al cuadrado entre, en este caso tienen n y n menos 1. N me representa el total de datos. En el caso de la varianza poblacional, sí son pues toda la población, o sea, tenemos que tener una población y eso está representado por n mayúscula. Y en el caso de la varianza muestral es n menos 1, n minúscula, que es lo que hemos manejado. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Menos 1. Supongamos que nuestra muestra fue de 100 alumnos o de 100 personas o 100 encuestas, se realizaron 100 encuestas, entonces sería 100 menos 1, eso es lo que voy a considerar, ¿sí? Y en el caso de la varianza poblacional, si mi población es de 500, pues entonces n sería 500. Entonces, esa es la única diferencia, pero la fórmula en realidad está, o sea, en realidad la diferencia entre el dato y la media siempre va a existir, por eso les puse el ejemplo con colores para que se pueda entender realmente el concepto. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, si también nos cambian la representación para poderla distinguir cuál es la poblacional y cuál es la muestral, pero eso es lo único. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ninguna. Ninguna. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces tenemos las propiedades importantes de la varianza.
Las unidades de la varianza, pues son los cuadrados de las unidades de los valores de datos originales. Es decir, si estamos analizando datos de velocidad, pues va a ser metros por segundo, serían metros cuadrados por segundo cuadrado. Si van a ser metros, estoy poniendo un ejemplo nada más para que ustedes lo ubiquen como cuadrado. Claro que no nos va a dar así porque nuestros datos pues tienen una unidad y con respecto a esa unidad, esa es la que vamos a considerar. Aquí, pues bueno, se está manejando de unidades normales, que más las relacionamos con física, cuando llevamos allá prepa o universidad, dependiendo de sus carreras, pero así lo estamos estableciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues está poniendo las unidades de metros, que si vamos a tener metros, pues nos debe dar en metros cuadrados. Si estamos manejando segundos, sería segundos cuadrados, pero pues estuvimos manejando un ejemplo de un rango de megabit por segundo, entonces ahí tendríamos megabit por segundo cuadrado, ¿ok? Entonces, esa es una de las principales propiedades. Tenemos la segunda, que el valor de la varianza puede aumentar dramáticamente con la inclusión de valores atípicos, es decir, la varianza no es resistente, lo que hemos manejado, que lo ideal sería que estuvieran a lo mejor muy pegados a la media, como el caso de los colores del lado izquierdo. Sin embargo, entre mayor sea la diferencia entre el rango, vamos, la posibilidad de que se acerquen a la media va disminuyendo. Entonces, sí es importante también considerar los límites o los valores máximo y mínimo. El valor de la varianza nunca es negativo porque se eleva al cuadrado, lo que se había mencionado anteriormente, y es cero solo cuando todos los valores de los datos son el mismo número. Entonces, pero ya lo habíamos mencionado anteriormente, que en ese caso pues no hay dispersión y pues por eso sería cero. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizaríamos la varianza en la fórmula. Nos dice encontrar la varianza de las velocidades de datos en megabits por segundo. Y pues tenemos los mismos datos del rango que habíamos determinado, que nos había dado 40.5, ¿no? Algo así, o 41.50. 41.50. Entonces, de acuerdo con la fórmula, pues nosotros vamos a utilizar una muestra, no es una población, es una muestra. Entonces tenemos la fórmula muestral de la varianza y tenemos ahí los datos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la media. Antes de avanzar, ¿cuál sería la media en estos valores? O sea, tenemos 38.5, 55.6, 22.4, 14.1, 23.1. ¿Cuánto sería la media? Creo que ya lo tengo. No lo tengo resuelto. Bueno, si quieren lo hacemos en Excel. 30.7, la media era el promedio, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto dio, perdón? 30.74, según yo. Ok, Por la 30 puntos. Ok, calculadora. tengo una calculadora. Excelente. 30.74. Ok. Bueno. Ok, bueno, son poquitos datos. Igual sí lo puedo hacer aquí, para no tener que abrirles un Excel y ponerles aquí en Excel. Vamos a poner una tabla. A ver cómo la hago. Bueno, voy a poner una de estas. Ok. Bueno, es imagen. Si me pueden ir dictando los valores para irlo poniendo en la otra. No sé si alguien ya los anotó. Lo que puedo hacer. A ver si no lo puedo hacer en este. ¿Me lo dicta, maestra? 38.5. Sí, por favor, para no tener que cambiar una cosa y otra. Déjenme nada más, me pongo en la otra diapositiva.
Sí, maestra. 55.6. Ok. Valores 55.6. Luego 38.5, Ajá, 38.5. 23.1, 3.1. 22.4 Ok. y el pequeño 14.1. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, la media quedó en 37.4. Si me habías dicho, o sea, la media es igual o 38.4. Algo así me mencionaste, ¿no? 30.74. Perdón, 30.74. 30.74. Muy bien. Bueno, todos estos son megabits por segundo, pero ahorita por lo pronto no vamos a poner la unidad. Si nosotros tenemos eso de ahí, que es de mayor a mayor, vamos a determinar el rango, pues el rango también ya se había determinado con anterioridad, en el ejemplo cuando vimos rango, pero vamos a ponerlo. Tenemos la media, voy a poner el rango, sería igual a 55.6 menos 14.1, 41.5. 41.50. Ok, perfecto. Y aquí lo que nosotros tenemos en la fórmula es que debo determinar primero la diferencia entre el valor que tengo, es decir, el 55.6 menos la media, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Lo voy a hacer en una tablita para que nosotros lo podamos visualizar y lo hacemos de manera manual para no abrir un Excel. Ok, entonces voy a poner los valores, en este caso la tabla, la voy a poner en 2. Ahí está. Y ahorita pongo la fórmula. Entonces, aquí voy a poner en primera instancia sería XJ o XY menos, ¿qué debe estar? Menos la media. Menos la media. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que poner aquí en esta tabla? Pues lo primero es, el primer valor, pueden empezar del menor al mayor o del mayor al menor, eso no es relevante, porque ustedes se fijan, es la sumatoria, todavía nos falta elevarlo al cuadrado y luego dividirlo entre n-1, ¿ok? Entonces vamos a ver primero las diferencias, sería 55.6 menos 41.50. ¿Eso cuánto da? No es cierto, ese es el rango. 30.74. 30.74. ¿Eso cuánto les da? 24.86. 24.86. Bueno, eso fue lo que entendí. No sé si así es. Ok. Luego tenemos 38.5 menos 30.74. 7.76. Ok, 7.76. Después tenemos 23.1 menos 30.74. Nos da menos 7.64. Ok, menos 7.64. 22.4 menos 30.74. Menos 8.34. Ok, esto es igual a menos 8.34, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Y por último, 14.1 menos 30.74.
Eso es igual. Menos 16.44. Menos 16.44. Ok, esto es lo que me representa la diferencia, que es lo que está dentro del paréntesis de la fórmula. Y dices, bueno, ¿por qué lo hacemos así separado? Bueno, lo hacemos así separado porque si nosotros lo hiciéramos en nuestra libreta, sí lo podría hacer de forma directa, hacer la sumatoria. Pero bueno, por lo pronto lo vamos a hacer así separado para que quede la comprensión. Ahora, estos valores se van a quedar, o más bien, se van a elevar al cuadrado. Ahí es donde les mencionaba que siempre sale positivo. Entonces voy a poner esa, o voy a especificar más bien lo que estoy mencionando de que va al cuadrado. Que sería xy menos x al cuadrado. En este caso, insertar sería 24.86 al cuadrado. Ahorita me dan el resultado. Esto es igual. Entonces voy a poner 618.02. ok, 618.02. Muy bien. Bueno, voy a hacer copy-paste para no estar poniendo el editor de ecuaciones. Y nada más voy a cambiar los valores. Ay. Y aquí sería 7.76 al cuadrado. 60.22. 60.22. Ok, 60.22. Ahí está. Y en este caso sería menos 7.64. 58.37. Ok. En este sería menos 8.34. 69.56. 69.56. Ahí está. Ok. Y por último, menos 16.44. 270.27. 270.27. Ahí está. Entonces, tenemos la fórmula, bueno, no completa, ya de una manera fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí nosotros lo difícil que sería, que son los datos al momento de hacer la diferencia y esa diferencia elevarla al cuadrado. De una manera manual en la que vamos para poder entender la fórmula. Ahora, nosotros necesitamos la sumatoria de esos valores, es decir, 618.02 más 60.22 más 58 y así sucesivamente. En lo que voy copiando la fórmula, si me pueden dar esa sumatoria, por favor. No sé por qué no me quiere dar. Aquí está. 1077.07. 1076.44. Ok, me salieron dos valores diferentes. A ver, si alguien me puede sumar a ver cuál de los dos es. Corremos el riesgo de que o sabemos cuál es o es un tercero diferente. ¿Cuál fue el resultado, compañeras? Porque ya saqué uno. ¿Qué fue lo que comentaron? Ah, sí, 1070. Es que sabe que yo lo sumé con todos los decimales. 1076.44. 1076.44 con lo que se registró. Es correcto.
Ok, 1076. 1076.44, ya coincidieron. Sí. Excelente. Muy bien. Y bueno, pues lo que tenemos, aquí ya tenemos la parte de arriba donde nos dice la sumatoria de la diferencia al cuadrado, que fue lo que sumamos. Y bueno, dice n menos 1. N es igual a 5 porque son los 5 datos que tenemos del problema. Entonces, 5 menos 1 me va a dar 4. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo como 5 menos 1. Y bueno, pues ya, nada más lo expreso. 269.11. 169.11. Esa sería nuestra varianza. ¿Ok? Analíticamente, esa es nuestra varianza. Tenemos que es S cuadrada, entonces podemos ver desde los datos que acabamos de determinar si están dispersos o no con los datos que vamos teniendo al momento de hacer la diferencia. El rango está muy marcado porque tenemos 41.50, o sea que del valor máximo al valor mínimo sí hay un rango considerable. No es, por ejemplo, que esté en 55.6 contra 50.4, donde pudiéramos tener un análisis diferente. Aquí por eso es que tenemos 618, y luego tenemos 60, y luego volvemos a 200, o sea, sí están algo dispersos. Si nosotros graficáramos, pues podríamos ver que sí están algo dispersos. Es lo que les mencionaba al inicio. Conforme lo vas haciendo el análisis, te puedes dar cuenta porque de 618 te fuiste a 60, o sea, poquito menos del 10%. O sea, sí hay una variación. Y esa variabilidad es lo que nosotros vamos a analizar. Después como que se estabiliza porque tenemos 60.22, 58.37, 69.56. O sea, están en medio, que está concentrado lo fuerte de los datos, porque después nos topamos con 270. No se va hasta 618, pero de 69 a 270 pues sí hay gran diferencia. Entonces, eso es lo que podemos, por lo pronto, tener de información. No es cierto, ya se me va a acabar el tiempo. Es en serio. El tiempo pasa volando. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a cómo se utiliza la fórmula de la varianza. Ninguna. Ninguna, perfecto. En este caso, pues sería megabits por segundos cuadrados. ¿Ok? Grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Bueno, los grados de libertad, cuando nosotros utilizamos la fórmula de la varianza muestral, tenemos n-1 y ese n-1 es el que nos da la información o lo relacionamos con esos grados de libertad porque no tenemos o no consideramos el total de la muestra, sino que le estamos restando 1. Los grados de libertad de un estadístico nos representa el número de valores de la muestra, que son la muestra para la obtención del referido estadístico, es decir, los datos que ya tenemos que no están en el inter, sino los que nos dieron, los datos puros que obtuvimos. De la varianza se deriva la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, nosotros obtuvimos megabits por segundo cuadrado y al momento de determinar la desviación estándar voy a obtener megabits por segundos, ¿ok? Eso es porque sacamos la raíz cuadrada de una cuadrática. Entonces, para obtener esta medida de dispersión en unidades originales no cuadradas, se debe obtener la raíz cuadrada de la varianza y pues eso es lo que nos representa, o este procedimiento nos representa la desviación estándar. Tenemos las diferentes formas en que lo podemos nosotros determinar, es decir, si no has encontrado la varianza, pues puedes hacerlo de forma directa, ya sea con la primera fórmula o con la segunda, pero en realidad podemos obtener este dato sin haber encontrado la varianza. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan dentro de la raíz cuadrada, prácticamente está la fórmula de la varianza. Creo que ahí la fórmula no está muy específica en cuestión de la división que se tiene que hacer por los paréntesis y todo eso, y puede ser que los confunda,
pero en realidad solamente están sustituyendo la fórmula de la varianza dentro del radicado de la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces lo que está aquí debería de ser x y menos x al cuadrado. Obviamente la x pues debe ser la media, ¿no? Creo que todavía no sabía la persona que hizo esta fórmula utilizar el editor de ecuaciones. Propiedades de la desviación estándar. Pues la desviación estándar es una medida de cuánto se desvían los valores de datos con respecto a la media. Los valores mayores de la desviación estándar indican mayor cantidad de variación y los mayores valores de... bueno, pues ahí se repite. Y su valor nunca es negativo. Nosotros no podemos sacar raíz cuadrada de negativo. Y como es con respecto a la varianza, ya sabemos que la propiedad de la varianza es que no sale negativo, que siempre son positivos. Entonces, ahí se cumplen las dos propiedades. Y bueno, la desviación estándar puede aumentar dramáticamente con uno o más valores atípicos. ¿A qué se refiere con valores atípicos? Es decir, que nosotros podemos tener unos valores muy similares, es decir, 22.5, 22.4, 23.2, 25.4, 23.2, o sea, estables dentro de un marco o un rango, ¿sí? Y de repente sale un 97.4 y luego 102.5 y regresa a 22, entonces esos son valores atípicos, cuando es así el brinco de todos los que tenemos en su mayoría. ¿Okay? Eso se refiere con valores atípicos. Y bueno, también tenemos ya por último, ya sé que me pasé un minuto, pero no me voy a terminar con esto, la fórmula del coeficiente de variación. El coeficiente de variación, pues es el que se necesita cuando se tienen dos poblaciones diferentes y, bueno, nos representa una varianza relativa en lugar de una varianza absoluta. Dicha medida la constituye el coeficiente de variación, el cual expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media, por eso está por 100. Y bueno, aquí viene un ejemplo que se los voy a explicar posteriormente como recurso para que ustedes lo puedan entender y puedan utilizarlo, porque pues también les sirve para análisis. Bueno, pues ya nos faltaron varios aquí, cómo determinarlo y lo de la estadística inferencial. Muy bien, chicos. Bueno, como siempre se me pasa volando la clase. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Ninguna. Todo bien. Excelente. Bueno, más tarde cambio lo del foro en caso de que no tenga oportunidad de cambiarlo y se cierre mañana, pues me mandan mensaje y con eso ya para cambiarlo todos los de los grupos y puedan ingresar sus aportaciones. Ok, quedamos que para el domingo, ¿cierto? Cierto. Ok, perfecto. Muy bien, y aquellos que ya lo subieron, si lo quieren cambiar o quieren modificar, porque a lo mejor dijeron, bueno, pues por el tiempo así lo voy a dejar, o creen que le pueden hacer algún cambio, pues también tienen esa oportunidad. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues como siempre, un gusto estar con ustedes esta sesión. Que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Buenas noches, maestra. Muchas gracias. Igualmente, cuídese. Gracias, igualmente. Gracias, Gracias, bye. maestra. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Buenas noches. Adelante, Dalia, te escucho. Sí, maestra, tenía una duda. Por ejemplo, en cuestión de la justificación, a mí no me aparece todavía una retroalimentación ¿Del cuál, Dalia? de la justificación. Ok. Es que el foro nada más, bueno, los que me estuvieron indicando eran de actividad 1, bueno, que le pusieron 1 y 2, pero en realidad era actividad 2 y actividad 4. No sé si entraba en eso. No, me refiero a la parte de la justificación. O sea, el trabajo que hicimos a la tarea. O sea, a Ajá. mí no me aparece calificada todavía. Ok. Bueno, no sé si lo subiste posterior a la fecha, Sí, porque sí me topé con algunos y como no he dado el checklist de cada una de las actividades para ver cuántas tareas pudiera tener pendientes de revisión, pero la busco ahí.
Y otra duda también, maestra, en la Dime. primera tarea ya ve que nos hizo igual las retroalimentaciones y nos dio la opción de volverla a cargar. Ajá. Por ejemplo, en ese caso, así ya se queda esa calificación solamente con las observaciones que nos hizo, o sí se modifica la calificación ya con el nuevo archivo que subimos. Ya se las modifiqué. Ayer, sí creo que ayer o el lunes, me di a la tarea ya de ir foro por foro para revisar, te digo, ahí es donde me indicaban las actividades que tenía que revisar y pues ya verificaba que tenían una calificación mayor. Los que tenían, por Ah, sí, ejemplo, ya. una calificación menor, ya estaba modificada. Sí, ya, Algunos, sí, creo que ahí cierto. les puse una retroalimentación rápida, o sea, si consideraba alguna observación, si no, pues nada más les ponía que ya estaba listo. Ya, ya. Pues sí, bueno, a mí me parece la misma retroalimentación de la primera vez, Ah, pero en el pero foro, ¿no? no, No, pero no viene. ya me aparece cambiada la calificación. De hecho, es la primera tarea de la delimitación y definición del tema de investigación. Ujú. Me aparece la misma retroalimentación, pero sí, ya vi que ya viene la calificación porque todavía el fin de semana la revisé y no me aparecía, pero sí, No, ya está. sí, es que creo que me puse, no sé si el lunes o ayer, a revisarles todo, porque dije: "Sí", o sea, la verdad es que me le di prioridad a todos los demás y pues sí faltaba eso. Pero ya todos los que me mandaron foro, ya todos tienen la corrección. No sé si te pus algunos les estuve poniendo la retroalimentación en el mismo foro y otros sí les puse una rayita y se los puse ahí mismo. No, es que no lo puse en el foro yo. Ah, ¿no lo O sea, puse yo en le el había foro? avisado por mensaje, no, yo Ah, okey. desde ese entonces le había avisado por mensaje que estaba Mm. pendiente de esa revisión, Entonces, pero a lo mejor no, no me guardó la retroalimentación, no, o sea, haz de pues. cuenta que se quedó la retroalimentación de la primera vez, Mm, pero sí, no pasa nada. Sí, esa era mi duda nada más, maestra, muchas gracias. okey, de nada. No, está muy bien, porque ya nos queda poco tiempo y, pues, lo que podamos sacar. De hecho, se me fue comentarles, pero lo comento el próximo miércoles, sobre los puntos extras, por si la quieren realizar y todo, pues, tienen, tiempo considerable para poderlo hacer y pueden mejorar su promedio. A las actividades de recuperación. La de recuperación, esa nada más aplica a los que no presentaron el examen o no han entregado actividades de 4 en adelante, creo, de 3 o 4 actividades que tengan pendiente que no hayan entregado. Luego, No por aplica ejemplo, para todos. esa que es de puntos extra, o sea, esos puntos son de que un punto neto o no. O sea, por ejemplo, si el promedio total que tenemos, no sé, por dar un ejemplo, es 90 y hacemos ese de puntos extra, ¿va a ser en vez 91? ¿O cómo se maneja ese de puntos extras? Bueno, se califica igual como cualquier actividad y Como te si da fuera una tarea proporcional. más. Ujú, Ah, y ok. te da proporcional, que de la escala de 0 a 100 creo que son 10 o 15 puntos, y ya, pues, nada más te lo convierte de la ponderación con la escala de 0 a 10. Ah, ok. O sea, es como si fueran, como si no hubiéramos hecho una tarea y en vez hacer esa. Ujú. Además Mm, que aquí ya. o sea, te lo saca y te lo apunta directamente al promedio, no entra al promedio de actividades. O sea, por ejemplo, todas las actividades que ustedes están haciendo, el score y las que tenemos en Moodle, pues va a sacar un promedio por el porcentaje que tiene el valor de las actividades, entonces entra a promedio y luego se convierte ese promedio en ponderación o en puntos. Ah, ok, ya. Acá no, acá te lo hace directo. Tú entregas el trabajo de puntos extras, yo te lo evalúo y ya no entra al promedio, sino que te dice: okey, sacaste los puntos máximos, se te aplican directamente a tu promedio. Ah, ok. Y luego ya me acordé que me le iba a comentar. Del cuadro comparativo que vamos a hacer es, por ejemplo, escribir, la estadística tal hace esto, y poner un ejemplo de algún programa. ¿Así nada más? Básicamente son las Sí. diferencias, ajá, O sea, de solamente, estadística descriptiva con estadística diferencial. O y ya sea, por decir eso. ejemplo, estadística descriptiva, ¿para qué me sirve a mí en la investigación? Pues esto y esto, y la inferencial en la investigación, esto y esto y esto. O Ahí sea, sí, vas a poder comparar si hay ya. similitudes, diferencias. Ok. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Buenas noches. De nada, Dalia, buenas noches, que descanses. Igual. Gracias, hasta luego.